salmos, himnos y cantos espirituales. Ustedes me han amado esta mañana, me han servido, me han animado a través de las canciones. Estoy muy agradecido por eso. Abren sus Biblias a Efesios 5. Efesios 5. En un momento vamos a leer del versículo 15 al 21. Estamos estudiando los unos a los otros del Nuevo Testamento, porque nosotros como cristianos tenemos el gozo, tenemos la responsabilidad de cumplir con todos los mandamientos de Dios. Hasta este punto hemos considerado amarse los unos a los otros. Y sabemos que nosotros amamos los unos a los otros al amar a Dios y guardar sus mandamientos. Por ejemplo, si usted quiere saber si usted ama a sus hermanos, puede hacerse esa pregunta. ¿Amo a Dios? ¿Guardo sus mandamientos? Y si las respuestas son sí, según la Biblia, usted ama a sus hermanos en Cristo. Amarse los unos a los otros. También orar los unos por los otros. Soportar los unos a los otros. Servirse los unos a los otros. Y saludarse los unos a los otros. Y también, hermanos, gracias por reconocer a sus hermanos. Gracias por recibir a sus hermanos. Para saludar a sus hermanos. Esas cosas que a veces pensamos que son cosas pequeñas, demuestran el amor de Cristo entre nosotros. Y le he agradecido a Dios por ustedes y por su forma de amar los unos a los otros. Claro, no somos perfectos. Como cada familia tenemos nuestros problemas, pero hemos experimentado el amor de Dios. Estoy muy agradecido por eso. Gracias por eso. Esta mañana vamos a considerar algunas cosas de este texto en Efesios capítulo 5. Bueno, vamos a leer el texto. Empezando en versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. Oremos. Dios Padre, gracias por este tiempo que tenemos juntos. Siempre te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos cómo debemos vivir nuestras vidas para la gloria tuya. Ayúdanos a entender este texto para que vivamos alegremente como cristianos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sería bueno leer la carta de Efesios en su tiempo. Quizás tomará 10 minutos, quizás menos. Pero sería bueno leer la carta de Efesios. Porque en la carta de Efesios, en capítulos 1, 2 y 3, vemos la grandeza de nuestra salvación. Es decir, la transformación que la salvación hace en nuestra vida. Vemos lo que Dios nos ha hecho.
que somos salvos por la gracia de Dios, adoptados, recibidos, aceptados en Cristo. Podemos considerar la obra de la Trinidad en nuestra salvación, la obra del Dios el Padre, del Dios el Hijo y del Dios el Espíritu Santo. En cada parte de nuestra salvación podemos ver el amor de Dios. Y en capítulos 4, 5 y 6 vemos cómo nosotros debemos vivir a la luz de la grandeza de nuestra salvación. Es decir, claro, nuestra salvación cambia nuestro destino, cambia nuestro futuro. Tenemos vida eterna y vamos a pasar toda la eternidad con Dios. Pero también nuestra salvación cambia nuestro hoy en día, nuestro presente. Pablo nos dice, porque somos salvos, porque hemos recibido la gracia de Dios, porque al considerar la grandeza de nuestra salvación, hay una forma correcta de andar en la vida como cristianos. Es interesante al leer la carta de Efesios, prestar atención a la palabra andar, la importancia de andar con Dios. En capítulo 2, versículo 10, andar en buenas obras. En capítulo 4, versículo 1, vivir, o sea, andar de una manera digna de nuestra vocación, o sea, una manera digna de nuestro llamado como cristianos. Otra vez, al considerar la grandeza de nuestra salvación, debemos andar de una manera digna de nuestra salvación. En capítulo 4, versículo 17, no andar así como anden los gentiles, o es decir, los incrédulos. Entonces, como una exhortación negativa, no andar como los gentiles, los incrédulos. En capítulo 5, 1, andar en amor. Andar en amor. Y ya sabemos la importancia de amarse los unos a los otros. En capítulo 5, versículo 8, andar como hijos de Dios. Otra vez, ustedes son salvos. Su vida es diferente. Ahora, nosotros, si somos salvos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos y podemos andar como hijos de Dios. Y también en nuestro texto, en capítulo 5, versículo 15, tener cuidado cómo andamos. Es decir, prestar atención cómo andamos. Porque somos salvos, debemos prestar atención a nuestra conducta. Cuando la Biblia habla acerca de esta idea de andar, la idea es nuestra conducta, cómo nosotros vivimos nuestra vida diaria, nuestra conducta. Entonces, en este texto, Pablo nos dice que nosotros debemos prestar atención a nuestra conducta. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No para ganar la salvación, sino porque Dios ya nos salvó. Y somos diferentes. Debemos prestar atención a nuestra conducta. Hace años me gustaba correr por senderos en las montañas de Chattanooga. Pero no es una palabra en inglés, es una palabra indígena. Pero me gustaba correr por senderos en las montañas. Y creo que ustedes pueden imaginar,
al correr por senderos en las montañas hay que prestar atención a las raíces, a todo eso en las montañas. Y esa es la misma idea. En nuestra vida diaria como cristianos debemos prestar atención a lo que nosotros hacemos, a nuestro camino, a nuestras decisiones. Debemos considerar a Dios en cada área de nuestra vida. Pablo dice dos cosas en este texto. Reconocer a Dios y responder a Dios. Reconocer a Dios en cada área de su vida. Él dice eso de una forma negativa. Él dice, ten cuidado como anden, no como insensatos, no sean necios y no se embriaguen con vino. O como decimos en Panamá, no estar en fuego. Siempre yo recuerdo este dicho, esta frase. Pero es importante, hay una manera de vivir como cristianos. Y es importante reconocer a Dios en cada área de nuestra vida. Otra vez, no ser imprudente, no ser necio. Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Nosotros como cristianos no debemos vivir como si no existía Dios, como si no hubiera Dios, como si no importara Dios. Debemos considerar a Dios en cada área de nuestra vida, cuando estamos solos, cuando estamos durmiendo, cuando nos levantamos, cuando estamos en el camino hacia el trabajo, cuando estamos en el colegio o en la escuela, en el trabajo, donde estemos, debemos considerar a Dios y no vivir como si no hubiera Dios. De una forma positiva, bueno, primero creo que es bueno pensar un poquito más en no emborracharse, no estar en fuego, es más fácil para mí. Pablo dice, hay disolución, o sea, el persigo de cualquier pasión carnal. Voy a hacer lo que yo quiero hacer, sin pensar en Dios, sin considerar a mis hermanos en Cristo, sin considerar mi testimonio. No importa. Es vivir como si su salvación no lo hubiera cambiado a usted. Como si la salvación no importara. Es entregar el control de su vida a cualquier otra cosa cuando Dios debe tener control de cada área de nuestra vida. No se embriaguen con vino, pero yo creo que es posible sustituir otras cosas hoy en día. Claro, no se embriaguen con vino, pero quizás, depende de la lucha de una persona, quizás con los juegos electrónicos, quizás con las redes sociales, quizás con otro pecado. No quiero decir que las cosas son pecados, pero con pecado. Pero la pregunta es, ¿qué tiene control de su vida? Dios debe tener control de nuestra vida. Reconocer a Dios. Entender que Dios es
el Señor de nuestra vida. Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Responder a Dios. Primero, reconocer a Dios. Número 2, responder a Dios en cada área de nuestra vida. Pablo dice estas cosas de una forma positiva. Él dice, al ser sabio, al entender la voluntad de Dios, al ser lleno del Espíritu Santo. En versículo 15, no como insensatos, sino como sabios. Versículo 17, entienden cuál es la voluntad de Dios. Versículo 18, sino sean llenos del Espíritu. De una manera positiva. Al ser sabio, ¿cómo? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Sabemos que hoy en día vivimos en un mundo muy perverso. Es obvio para nosotros. Los días son malos. Y por eso debemos aprovechar bien el tiempo. No sé por qué, pero yo pensé en las vacaciones. Digamos que tenemos una semana de vacaciones. Siempre los últimos 2 días queremos aprovechar bien los últimos 2 días de la vacación, porque no queremos malgastar las vacaciones. Entonces, durante una semana de vacaciones, siempre la pregunta es, ¿qué vamos a hacer el último día de la vacación? Porque queremos hacer lo mejor, lo más divertido. Y para nosotros necesitamos pensar, recordar que Jesús puede regresar en cualquier momento. Y necesitamos estar atentos, alertas y preparados para la venida de Jesús. Y por eso es importante aprovechar bien el tiempo. Es pensar, ok, es posible que Cristo venga hoy. En este último momento, ¿cómo puedo vivir mi vida para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo vivir mi vida pensando en la grandeza de mi salvación para la gloria de Dios? Aprovechando bien el tiempo. Pero también Pablo dice, temiendo al Señor, en el temor del Señor. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Me gusta estudiar la Biblia pensando en el temor del Señor. Todavía es un tema que me llama la atención, el temor del Señor. Y cuando yo pienso en el temor del Señor y lo que dice la Biblia, lo que yo pienso cuando pienso en el temor del Señor, temer al Señor es reconocer quién es Dios y responder a Dios basado en quién es Él. ¿Me explica? Es como, ok, Dios, al leer tu palabra, ahora yo entiendo esto o eso acerca de ti. Y ahora yo quiero responderte conforme a esta cosa acerca de ti. Reconocer quién es Dios y responderle a Él en consecuencia o basado en quién es Él. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Pablo dice que nosotros debemos andar como sabios, con sabiduría. También al entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Para nosotros como cristianos la pregunta no es ¿qué quiero yo? La primera pregunta es ¿qué quiere Dios? La voluntad de Dios.
¿Y cómo podemos entender la voluntad de Dios? Al leer la palabra de Dios. Él nos revela su voluntad a través de su palabra. Un ejemplo. Sabemos que una cosa que es la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Otro ejemplo. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos discípulos de Cristo. Que nosotros compartimos el evangelio. Entonces, no tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿debo hacer discípulos de Cristo? No, porque sabemos la voluntad de Dios. Otro ejemplo. La voluntad de Dios es que cada hombre que está casado debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esta es la voluntad de Dios. Y sabemos, conocemos la voluntad de Dios al leer su palabra. Entonces, es importante que nosotros leamos la palabra, pero también que pongamos en práctica lo que leemos. Es decir, obedecer la palabra de Dios. También Pablo dice, al ser lleno del Espíritu Santo. Es interesante, creo que ustedes saben que todavía a veces me cuesta el español y a veces la gramática del español. Y a veces me cuesta saber cuándo usar ser o estar. El texto dice, sean llenos del Espíritu Santo. No dice, estén llenos del Espíritu Santo. Y creo que podemos aprender algo de eso. Ser lleno del Espíritu Santo no es como un evento. No es que hoy tengo el Espíritu Santo y mañana no. No es que hoy estoy lleno del Espíritu Santo pero mañana no. No. Si soy cristiano, soy lleno del Espíritu Santo. Y lo que Pablo nos dice es que viven la verdad de lo que Dios ha hecho en su vida. Sean llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo. Un ejemplo de la Biblia, Esteban, Hechos 6 y 7. En Hechos 6, la iglesia escogió a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. En capítulo 7, antes de morir, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Es decir, la evidencia de su salvación era evidente en su vida. No ser lleno del Espíritu Santo no es por hablar en lenguas. No. Es vivir en obediencia a Dios. Es depender a Dios en cada área de su vida. Es conocer la palabra y vivir la palabra. Entonces, otra vez, reconocer a Dios, responder a Dios, para que nosotros prestemos atención a nuestra conducta. Pero también, empezando en versículo 19, Pablo habla acerca de varias cosas. Él dice, hablar entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Y creo que necesitamos considerar esas cosas. Primero, salmos.
Un salmo estaba originalmente acompañado por un instrumento de cuerda. Un salmo es la historia de la liberación del hombre o una conmemoración de las misericordias recibidas. Es decir, un salmo es reconocer las misericordias de Dios. Es reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Es reconocer nuestra salvación. Pero también himnos. Un himno es una declaración de la grandeza de Dios. Es un discurso directo de alabanza y gloria a Dios. Es reconocer los atributos de Dios, las características de Dios. Es cantar acerca de, por ejemplo, el hecho de que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito, eterno. Es cantar a Dios acerca de quién es Él. Y también cantos espirituales. La palabra canto es una palabra general para cualquier canción. Sin embargo, el adjetivo espiritual nos muestra que es un canto que pertenece al Espíritu Santo. O sea, un canto espiritual es una canción que glorifica a Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús dijo en Juan 16:14, hablando acerca del Espíritu Santo, Él me glorificará. Si sabemos que el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros, podemos preguntarnos, ¿hablamos acerca de Jesús? ¿Glorificamos a Jesús? Y si el enfoque de nuestra conversación, si el enfoque de nuestra vida, si el enfoque de todo lo que hacemos es acerca de Jesús, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros. Porque siempre el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Cantos espirituales. Entonces tenemos salmos, himnos y cantos espirituales. Y dice, hablen entre ustedes. Es importante notar eso. Hablen entre ustedes. Entonces, es importante servir a nuestros hermanos, hablando acerca de nuestra salvación, hablando acerca de nuestro Dios y la obra de Cristo en la cruz. También yo creo que es necesario, es importante decir que no todas las canciones que no son salmos, himnos o cantos espirituales son malas. Hay buenas canciones que no son canciones cristianos. Sin embargo, un ejemplo. A mí me gusta escuchar varios tipos de música que no son música cristiana. Por ejemplo, la música clásica. A mí me encanta. Yo sé que quizás yo soy diferente, pero me encanta. Pero también me encanta bluegrass. Y no sé cómo decir eso en español, pero es porque yo soy de Tennessee. Yo soy del sur de los Estados Unidos. Y es como la música del campo. Pero no es como country music, es bluegrass, es algo diferente. Como muy twangy. No puedo hacer eso. Pero me gusta. Y también, a mí me gusta música cristiana, pero quizás no sea apropiada para cantar en la iglesia. Y déjeme explicarme.
Al reunirnos como una iglesia, deberíamos hablar entre nosotros y cantar al Señor de las obras de Dios, de las misericordias de Dios, del carácter y de los atributos de Dios, siempre para la gloria de Dios. Porque nuestra adoración importa. Nuestras canciones importan. Y Dios decide lo que es la adoración adecuada. También cantar al Señor. Cantamos con el corazón. Pablo dice en versículo 19, cantando y alabando con su corazón al Señor. Con el corazón. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, es como el centro de control de nuestra vida. Es nuestro ser. Es ¿quiénes somos? El corazón. Con todo nuestro ser debemos cantar al Señor. Es el exceso o la abundancia de nuestro amor hacia Dios. Porque somos salvos. Porque tenemos vida eterna. Dios, queremos cantarte a ti. Queremos adorarte. Es el exceso de nuestra vida, de nuestro corazón. Y también cuando pensamos en hablar entre nosotros y cantar al Señor, yo creo que hay algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Cuando nosotros pensamos así, es decir, cuando pensamos correctamente acerca de los salmos, himnos, cantos espirituales, cuando pensamos en cantar al Señor del corazón, vamos a cantar canciones ricas de teología bíblica y de sana doctrina. El asunto no es el estilo de la música, sino la condición de nuestro corazón, conforme a la palabra de Dios. Al mismo tiempo, yo creo que es necesario, en el contexto de una iglesia local, que nosotros cantemos canciones que todos pueden cantar. O sea, con letra y música fáciles de entender y fáciles de cantar para todos los creyentes. Un ejemplo, yo iba a darles un ejemplo hace 2 o 3 minutos, pero otra vez, me gusta varias formas de música, incluso música cristiana. Hace 30 años me gustaba, el grupo se llama Third Day. Todavía me gusta este grupo y la música de Third Day. Y la letra es buena, que glorifica a Dios. Pero en el contexto de una iglesia local, nos costaría cantar de esta forma, por el estilo de la música. Espero que me expliquen este punto. Pero entre nosotros, porque hablamos entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, queremos cantar canciones que nosotros podemos cantar juntos, que son entendibles para nosotros, que glorifiquen a Jesús. Entonces, el punto no es juzgar un estilo de música. El punto es cantar de nuestro corazón, para que nosotros hablemos de las misericordias de Dios, para que hablemos entre nosotros de la grandeza de nuestro Dios, y siempre para que Jesús sea glorificado. También yo creo que es bueno utilizar canciones a un estilo que representen nuestra identidad como una iglesia local.
Eso incluye los cultos, las varias actividades, eventos de la iglesia y las redes sociales. Queremos representar bien quién somos nosotros como una iglesia local. No queremos fingir. Algunos piensan que quizás la música que nosotros cantamos es aburrida. Ok. Para mí, no importa. Porque el punto es glorificar a Dios. La música de una iglesia local no es un show, no es un concierto. Es el pueblo de Dios hablando y cantando de la grandeza de Dios, alabando a Dios para la gloria de Dios. También Pablo dice, dar gracias a Dios. Den siempre gracias por todo. ¿Por qué? Al pensar en la grandeza de nuestra salvación. Somos el pueblo de Dios, hijos de Dios, redimidos por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. Debemos agradecer a Dios por nuestra salvación, por nuestras vidas. También, sométense unos a otros en el temor de Cristo. Wow, sométense. A veces no queremos escuchar esa palabra. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. A la reverencia de Cristo. Pensando en quién es Cristo. Sométense unos a otros. Someterse unos a otros, yo creo que es reconocer el valor, es reconocer el propósito, es reconocer el rol de nuestros hermanos en Cristo. Y ayudar a nuestros hermanos a cumplir su rol, su propósito, su valor dado por Dios. Someterse unos a otros. Un ejemplo en versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa eso? Es ayudar al esposo a cumplir su rol. Es trabajar juntos para que nosotros glorifiquemos a Dios en cada área de nuestras vidas. Someterse no es obedecer todo. Es tomar la decisión. Vamos a ayudarnos a vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Vamos a reconocer el valor de nuestro hermano. Vamos a entender el propósito de nuestra hermana. Vamos a ayudarlos a cumplir el plan de Dios para sus vidas. Este es someterse unos a otros, con amor y con fe en Dios. Porque somos salvos, andemos en la alegría, en el gozo de nuestra salvación, demostrando el amor de Dios entre nosotros. Ese es el privilegio que nosotros tenemos de amar a Dios, amar a nuestros hermanos, andar en la alegría de nuestra salvación. Y que nuestra vida refleja la gracia de nuestro Padre Celestial para la gloria de Él, para el bien de todos los hermanos de una iglesia local y para nuestro gozo en Él. La grandeza de nuestra salvación. La grandeza de nuestro Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por salvarnos, gracias por darnos tu palabra, gracias por instruirnos, mostrarnos, ayudarnos. Gracias por darnos tu Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos tu palabra.
Dependemos de ti en cada momento de nuestras vidas. Nuestro deseo es que seas glorificado a través de nuestras vidas, que nosotros ayudemos a nuestros hermanos en Cristo en nuestro andar, en nuestra conducta. También que nosotros encontremos nuestro gozo en ti, siempre para la gloria tuya. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos en Cristo, por cada persona que está aquí esta mañana. Otra vez, que tú seas glorificado en este momento y también durante de la semana y cada momento de nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.